estamos pendientes. Yo a veces me olvido de las ofrendas, ¿verdad? Gracias por recordarme. Vamos a orar entonces por la segunda ofrenda. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de ofrendar, Señor, para tu casa. Especialmente esta ofrenda pro templo. Te pedimos, Señor, que lo que tú estás permitiendo que tus hijos, Señor, puedan ofrendar, nos pueda ayudar, Señor, para ir completando lo que falta para tu casa. Bendice al dador alegre, bendice los negocios, prospéralos, y que una vez prosperados haya corazones generosos, Señor, para ayudar en la obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanas, a recoger esa segunda ofrenda, y una vez usted vaya ofrendando, tenga listo entonces su Biblia. En el capítulo número 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro, y verso 1 y verso 2. Quiero contarle que los viernes he estado enseñando sobre la primera epístola pastoral de Pedro. Así que usted trate de darle seguimiento. Si por alguna razón es imposible venir los viernes, en nuestra página www.idcbetelmc.com usted puede seguir las enseñanzas de los viernes. Ahí se están tratando de colocar seriadas, y también las de los domingos. Así que cuando usted tiene compromisos ineludibles, trate de no perder la línea de lo que estamos enseñando. Y el domingo vamos a estudiar la segunda epístola del apóstol Pedro, como lo vamos a hacer en esta ocasión. Dice amén. Simón Pedro, verso 1:1, siervo, podríamos decir esclavo, y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Me llama la atención que la palabra gracia en griego era como un saludo entre los griegos en el uso común de la palabra. Pero la palabra shalom, que se traduce paz, siempre fue un saludo entre los judíos. De tal manera que recoge Pedro el saludo griego y el saludo entre judíos para decir gracia y paz os sean multiplicadas. La primera epístola nos indica a nosotros que él es usado de parte del Señor ya a una edad adulta, en la que Dios le había dicho que estaba a punto de llevárselo. A mí me gusta mucho meditar en lo que dicen aquellos que están a punto de morir. Por eso usted sabe que dimos 18 mensajes sobre ese tema general en el capítulo 17 hasta, o mejor dicho, del 13 al 17 en Juan, porque lo que sucedió y lo que dijo Jesús a sus discípulos en esos 5 capítulos ni siquiera pasaron 24 horas, así que era muy importante. Y entendimos que eso que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos los iba a preparar, y nos sirve a nosotros para estar preparados para el tiempo que se avecina, que es un tiempo final. Pablo le escribe la primera epístola a Timoteo y la segunda epístola a Timoteo a su hijo en la fe, aquel que tenía completa confianza. Dice, solo tengo a Timoteo. Y eso me hace recordar a mí, yo se lo he comentado a usted, que la única vez que el hermano Otto estuvo en mi casa, porque solo tuve la oportunidad de tenerlo en una ocasión, estaba ya muy enfermo. Y el Señor me hizo preguntarle, porque él estaba viviendo un Getsemaní. ¿Cuántos saben que no siempre, solo al final de nuestra vida, pero muchas veces el Señor nos va a llevar a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, aunque no querramos, a un Getsemaní, el lugar de las olivas machacadas, el lugar donde se machacan las olivas para que salga aceite? Y en ese lugar llamado Getsemaní, el Señor tuvo que entregar su voluntad.
a pocas horas antes de morir también. Pero hablando con el hermano Otto, el Señor me dijo, pregúntale, yo se lo he dicho, pero se lo quiero recordar, especialmente si no lo ha oído usted, pregúntale dónde están sus tres, así como Jesús buscó tres, Pedro, Juan y Jacobo, que lo puedan apoyar en su Getsemaní. Si el Dios hombre necesitó que tres hombres falibles, llenos de inmadurez todavía y de muchos, diríamos, problemas internos todavía, pero necesitaba que intercedieran por él. ¿Se acuerda? Y lamentablemente ellos no pudieron interceder porque dice que la hora de las tinieblas era tan densa y era una tiniebla espiritual que les provocó un sueño profundo. Y el Señor tuvo que llegar varias veces porque necesitaba intercesores. Todo ministerio necesita intercesores. Por eso yo siempre me recuerdo la instrucción que le di a las damas, 3, 4 damas, cuando empezamos Betel hace 15 años. La instrucción fue, hermanas, reúnanse a orar. Y desde hace 15 años ellas se reúnen a orar. Hoy ya no son 5, son más. Pero yo les recuerdo a todas las damas que tengan la oportunidad, especialmente en vacaciones, vengan a orar los jueves. Se ora por todas las peticiones que nos llegan, tanto del extranjero como de acá. Y Dios hace milagros y se ora una hora. Y es poderoso ese tiempo de oración. A veces me doy cuenta que algunas damas se me atrasan porque tal vez no les gusta orar. O tienen algún otro tipo de problemas porque muchas damas caminan y se atrasan para lograr llegar aquí. Pero lo más importante del culto de damas es la oración. Porque nosotros en Betel oramos poco. Deberíamos de orar más. Entonces, por lo menos a nivel de cuerpo, orando como un solo hombre. Porque ahí es donde el Señor cumple muchas de sus promesas, porque dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él dice, yo lo haré. Necesitamos que el cuerpo ore para que el Señor haga aquello que es necesario muchas veces en nuestras vidas. De tal manera que el Señor necesitó intercesores. Cuando yo le pregunté eso, no se me olvida que con su cara muy triste, ya muy debilitado, me dijo, no tengo. Y yo no podía entender cómo un ministro con más de 2000 iglesias, con muchos ministros cercanos que hoy son muy famosos y han crecido enormemente y tienen grandes ministerios, él no pudo encontrar a uno solo. Y yo me puse triste también. Pero indudablemente lo que dicen los hombres antes de irse, la manera como Dios usó al apóstol Pedro. ¿Cómo era el apóstol Pedro? Era un hombre demasiado impulsivo. Pedro tenía un temperamento sanguíneo. Él hacía las cosas, hablaba, iba adelante, era un líder, pero lamentablemente era inmaduro. Un día dijo, Señor, aquí está mi espadita. Y yo voy a poner mi vida por ti y nada te va a acontecer. Y a la primera de cambio, cuando un gallo cantó, negó al Señor 3 veces. Eso indica que él se aceleraba, no medía, como muchos de nosotros no medimos las consecuencias de las cosas que le prometemos a Dios. Por eso dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque Dios toma las promesas. Yo le prometí al Señor servirle a tiempo completo cuando mi última hija saliera de la universidad. Imagínense qué requisito puse. Porque anhelaba que mis hijas lograran completar sus carreras universitarias en el lugar donde estaban inscritas para que no se complicaran ellas. Pero a mí se me olvidó. Nosotros los hombres somos muy dados a olvidarnos. Pero a él no se le olvidó. ¿Y sabe qué hizo? Yo podía apreciarme de tener una empresa mediana, diseños en metal. Esto es lo que
el Señor me ponía a hacer bodegas, gasolineras y grandes estructuras metálicas en centros comerciales. Esa era mi tarea, la tarea de mi empresa. Pero hacía 2 o 3 ofertas y ganaba una por lo menos. O a veces hacía 2 o 3 ofertas y ganaba todas. Entonces el Señor dijo, como a mí no se me olvidó, hice la primera, nada. Hice la segunda, tampoco. Llegué a hacer 30 ofertas en más o menos un año y no salió nada. Y fue donde yo me puse a preguntarle, Señor, ¿y qué está pasando? Bueno, tú me hiciste una promesa, así que ahora me la cumples. Así que cuando nosotros hacemos promesas a Dios, debemos de cumplirlas. Pero ¿cuántos saben que cuando Él nos hace promesas a nosotros, siempre las cumple? Y Pedro es un hombre ya maduro, que está cerca de partir con el Señor, y entonces es usado para darnos a nosotros enseñanzas interesantes. Yo le puse a este tema, el secreto de no caer jamás. ¿Quiere usted aprender el secreto de no caer jamás? ¿Dice amén? Bueno, tratemos de ver qué es lo que el Señor nos dice entonces, siguiendo en el verso número 3. Yo espero poder avanzar con usted todo lo que pueda, pero cuando yo leo la Escritura siempre encuentro algunos tópicos interesantes y me retraso un poquito, pero téngame un poco de paciencia. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, entiéndase la vida Zoe, la vida del Espíritu, porque el que nació de nuevo, lo que le debe interesar, la verdadera vida del que nació de nuevo es la vida Zoe, es la vida del Espíritu, no la vida bios de su cuerpo, ni la vida psique de su mente. Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo quiero que usted, a la par de su Biblia, si puede escribir o puede subrayar, a la par de esa palabra excelencia, ponga virtud entre paréntesis. Porque esa palabra se puede traducir virtud. Entonces podríamos decir que nos llamó por su gloria y virtud, por medio de las cuales, aquí vienen las promesas de Dios. ¿A cuántos les gustan conocer las promesas de Dios? Yo creo que nosotros podemos sustituir por las promesas de Dios en los momentos más duros, en los momentos de crisis. Fíjese que yo he entendido que son los momentos de crisis donde Dios se mueve de una manera maravillosa. El mundo dice que las crisis son una oportunidad para crecer. Aquellos que les gusta hacer libros de motivación y libros de crecimiento individual dicen, las crisis son el motor para el progreso. Pero yo oí una vez a mi pastor, y usted sabe muy bien esa frase y se la recuerdo, que el hombre y la mujer en crisis sacan lo que tiene adentro. Así que por favor, no maldiga las crisis, no se confunda, no se preocupe demasiado por las crisis que llegan a su vida, porque las crisis que Dios envía a nuestras vidas van a ser una oportunidad para que Él se manifieste de una manera totalmente diferente a nuestras vidas, como nunca lo hemos conocido. Yo nunca me podría haber imaginado que el divorcio de mis padres cuando tenía 10 años era lo que Dios iba a usar para que al año siguiente yo me convirtiera al Señor. ¿Quién podría imaginarse que una crisis para un niño de 10 años, Dios la iba a usar para que yo estuviera preparado para que a mis 11 años el Señor pudiera operar en mí el nuevo nacimiento? Y que a partir de esos 11 años, desde 1971, no me haya apartado de Él por su misericordia. Pero me tuvo que llevar a una crisis existencial muy fuerte a esa corta edad, que me hizo madurar muy rápido. Pero usted también puede recordar crisis en las cuales el Señor operó milagros. Algunos fueron escapados de la muerte, otros les fue provisto para sus deudas, o les fue provisto para salud en sus enfermedades o diferentes situaciones donde usted estaba a punto de ahogarse.
se dio cuenta que el Señor le tiró un salvavidas. Y usted aprendió a llegar a nadar hasta donde estaba el salvavidas, como le dijeron, ese evangelista le dijo al hermano Otto, ¿verdad? Ahí está el salvavidas, porque él llegó con un montón de preguntas. Y el evangelista le dijo, yo tengo más preguntas que usted, tengo más dudas que usted, pero ahí está el salvavidas. Usted es un náufrago, o se agarra del salvavidas o ahóguese. De plano estaba enojado el evangelista porque dice que lo fue a despertar bien temprano, tal vez se acababa de acostar el hombre. Pero indudablemente, hermanos, delante de las crisis el Señor siempre va a poner soluciones. Por eso el Señor dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nosotros los cristianos deberíamos ser las personas más gozosas que hay en la tierra, ¿o no? Si nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho y valoramos, porque algo precioso, una joya preciosa como un diamante se valora. ¿Cuántas aquí tienen una su chispita en su anillo de compromiso? No levanto la mano porque me lo pueden robar. Pero un anillo de oro con una chispita de diamante, porque mientras más grande, más caro es. Seguramente se precia, por eso es joya preciosa. Y el Señor dice que nos han dado preciosas, y aquí de una manera superlativa dice grandísimas, no pusieron grandes, grandísimas promesas. Por esas promesas nosotros siempre deberíamos estar sonriendo, aunque nos duela la uña del dedo gordo del pie derecho, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes nada más y nada menos que de la naturaleza divina. ¿Nos hará eso divinos? No. Pero nos hace, estudiando esa palabra participante, se puede traducir, nos hace socios de su naturaleza divina. Ahora, ¿sabe cómo tenemos que entender nosotros eso? Que el divino se metió dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el que tiene y es la naturaleza divina entró en nosotros? Y como entró en nosotros, dice la palabra que va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar metidos en Cristo. Amén. Pero Él se va a meter en el Padre. Así que nosotros nos hicieron participantes, nos dieron la oportunidad de estar metidos en la naturaleza divina. Y eso es glorioso, hermano. Aunque usted no tenga un su quetzalito hoy para irse en bus, pero es participante de la naturaleza divina, y usted empieza a entender las preciosas y grandísimas promesas que nosotros tenemos. Pedro, indudablemente, cuando él empezó en el evangelio, él no sabía qué estaba haciendo. Solo fue impactado por un pescador, porque así le llaman, como pescador, aunque no fue pescador, ¿verdad? Pero estuvo siempre en ambientes de pesca. En realidad era un carpintero, pero era el mejor para pescar peces de 2 pies que caminan. Y llegó ante la vida de Pedro, lo impactó. Él dejó su pequeño negocio, o grande, no sé cuánto le redituaba tener sus propias barcas, aunque sus redes estaban medio rotas. Tal vez había un poquito de problemas económicos y por eso no remendaban sus redes. Pero lo cierto es que él empezó a seguir a Jesús. Igual que nosotros, que cuando empezamos a seguir a Jesucristo no sabíamos qué estaba sucediendo. Los primeros días estamos confusos. No sabemos qué hacer, incluso estamos como complicados, si esto es bueno, si esto no es bueno, si esto es malo. Y cuando otra vez se cae en pecado, inmediatamente el enemigo empieza a atacar y le empieza a decir: ya viste, no eres hijo, ya viste tal cosa, ya viste tal otra.
Por eso yo les digo tanto a los de evangelismo que los primeros días cuando una persona se ha convertido, hay que visitarlo, hay que orar, hay que interceder, hay que ayunar por él o por ella, porque es crucial en la vida de esa persona. Habiendo huido, nos hizo partícipes de la naturaleza divina, pero da por sentado que usted y yo huimos de la corrupción de este mundo. ¿Usted oye las profecías? ¿No las tienen poco? ¿No decía una profecía que esta mañana, que muchas veces queremos o nos sentimos atraídos otra vez a aquellas cosas que hacíamos antes? Como el pueblo de Israel decía la profecía, ¿verdad? Que empezó a anhelar los ajos y las cebollas de Egipto. No sé de dónde se sacaban que les daban carne en Egipto, porque yo creo que a puro ajo y cebolla los tenían. Seguramente de tanto ajo les salía el ajo por los poros, porque el ajo, si se come mucho, sale hasta por los poros. Pero dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de una palabra que usted debe subrayar ahí. Todos en su Biblia dice, a causa de la concupiscencia. ¿Sí? ¿O cómo dicen sus versiones? Lea su Biblia, traiga su Biblia, subraye su Biblia, anote en su Biblia. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué es lo que corrompe el mundo? Porque está diciendo, a causa de la concupiscencia. En otro pasaje, la Biblia nos habla de la concupiscencia de los ojos. ¿Qué será esa palabra tan larga? ¿De qué nos están hablando? Concupiscencia es codiciar. Concupiscencia es deseos exagerados por algo. La concupiscencia involucra la lascivia. La concupiscencia, hermano, es una pasión desmedida por algo. Cuando tengo que hablar de la manera como lo voy a hacer ahora, algunos se sienten incómodos. Pero yo espero que usted no se sienta incómodo esta mañana. Y si podemos reconocer nuestra situación, pero la Biblia también habla de que hay personas que tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Ha leído eso? La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, si concupiscencia es lo que tiene corrompido al mundo, ya dijimos que es pasión desenfrenada, deseos exacerbados, lascivia. Entonces, por eso uno entiende que hoy en día los negocios más fuertes del lado del enemigo, que yo creo que lo ha prosperado de esa forma, tienen que ver con la lascivia, pornografía. ¿Tiene que haber pornografía en una película para que la gente vaya al cine? ¿Sí o no? O violencia extrema. En estos días, lo grotesco del Halloween, con todas sus películas terribles, que hermano, mire, yo no soy legalista, porque el legalismo es imponerle a alguien lo que todavía el Espíritu Santo no ha hecho. Pero sí le tengo que exhortar, porque yo sé que los patojos de estos tiempos les fascinan las películas del 31 de octubre, y los que ponen películas lo saben, y hasta hacen maratones todo el 31, todo el 1 y esto y lo otro, de cosas grotescas. ¿Usted no cree que ese tipo de películas son vectores de demonios? Entonces tenga cuidado. Se ha sabido que aquellos que han hecho ese tipo de películas terminan endemoniados. Los mismos actores, y algunos han muerto de maneras terribles. Y todavía los cristianos no logramos entender, pero tiene que ver con la concupiscencia.
con esos deseos exacerbados. Ahora, ¿por qué será que a un hombre se le van los ojos cuando mira a mujeres? Hoy voy a poder cortar, solo la alabanza se oye allá al fondo, el silencio, con una tijera. Pero aquí hay un grave problema y por eso estamos tratando de enseñarle a las señoritas hasta cómo deben de vestirse. Porque se les ha olvidado a las madres recordarles cómo debe vestirse una señorita. Porque sin darse cuenta, de una manera inocente probablemente, se visten de acuerdo a ciertas modas donde se exacerba el deseo en los hombres. Ojo, hermanos varones que están aquí, ¿dónde están los varones? ¿Vinieron los varones? ¿Será que ustedes, cuando ven a una mujer sensualmente vestida, tienen la tendencia a verla? Y por ahí dicen que la primera mirada no es pecado, pero que la segunda sí, la tercera y la cuarta. Pero, hermanas amadas, ¿ustedes han visto que eso es tendencia en los hombres? Que voltean a ver. Algunos hasta tienen la desfachatez de ir a la par de la esposa y voltear a ver. Y todavía cuando se enoja la esposa dice, ¿y qué? ¿Está bonita? Porque me llama la atención que a la mujer no le pasa lo mismo. Yo todavía no he visto a muchas mujeres que digan, ay, papacito. Tal vez pasa en estos tiempos de liberación femenina. Pero lo que le quiero hacer énfasis ahora a usted es que hay una tendencia. Hay lo que se llama la concupiscencia, que lo que hace es contaminar este mundo. Y Pedro en su época también tuvo que haber sentido esas presiones como hombre, en una sociedad como la sociedad de esos tiempos, que no era una sociedad, hermano, que vivían muy bien, tenían mucho pecado. Roma y Jerusalén era una colonia romana. Roma tenía las más grandes contaminaciones de tipo sexual. Y ahí florece el evangelio. Los primeros cristianos, los primeros gentiles que se convierten, sienten esa presión. Pero también los judíos eran hombres. Por esa razón nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y como el tema es, no me he ido del tema todavía, solo que quizá va a ser un tema amplio. Si usted quiere conocer el secreto para no caer jamás, sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Dice, vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí va a iniciar lo que yo le quiero compartir a usted, si es que lo logro. Vamos a ver. A veces me fallan las cosas a mí, porque me quedo mucho tiempo. Se frizó. Vamos a ver. Ahí está. No sé qué hice ya. Ahí que me ayude el hermano Maynor. Pero yo quiero que usted no pierda la atención mientras él me pone ahí lo que va a ser una escalera. Lo pensé como una escalera, porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Tenemos que ser diligentes en esto que vamos a compartirle, porque dice, añadid a vuestra fe. Ahí estamos. Ahí dejémoslo. Yo creo que ahí ya lo logra leer, hermano. Está hablando que nosotros, gracias hermano May, añadamos a nuestra fe. ¿Cuántos aquí ya tienen fe? Los niños jóvenes que están aquí tienen fe. Niños, ¿tienen fe? ¿Y por qué cree que vine a la iglesia, me van a decir?
¿Conocemos lo que es la fe? Bueno, en doctrina básica del LIM, a nosotros nos enseñaron que la fe se puede ver como fe salvadora, ¿sí? Fe como don y fe como fruto. Y el hermano Otto, recuerdo que él nos compartía que a todo hombre Dios le dejó un hilo de fe, un hilito de fe, porque si no tuviera ese hilito de fe, aunque esté perdido en el mundo, si no tuviera ese hilito de fe, no podría ser aplicada la fe salvadora. Esa es la que a nosotros nos permite ver lo que otros no ven, porque dice Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Cuántos recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1? Déjeme ver si yo lo puedo repetir casi de memoria, pero mejor vayamos al verso. Capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso quiere decir que todavía no ha llegado, porque todavía se está esperando. En otras palabras, la fe tiene que ver con lo que todavía no se ve. Y lo dice así: la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, por ese hilo de fe que no se miraba, nosotros un día llegamos a Cristo. Siendo niños, jóvenes, adultos o viejos, en algún momento el Señor tuvo misericordia, se activó ese hilo de fe y nosotros vimos lo que los demás no miraban. Esa es fe salvadora. Pero la fe como don ya es otra cosa, porque la fe como don está ahí en Primera de Corintios, donde se nos habla de 9 dones espirituales, que son dones del Espíritu. Y la fe como don, cuando se activa, cuando Dios usa un ungido, cuando el Espíritu Santo llena a un ungido o a una ungida y le da el don de fe, cuando se activa, Dios puede hacer milagros a través de ese vaso ungido. Pero el don no está en propiedad, el don es del Espíritu Santo. Por eso usted no ande, hermano, despeinando cabezas a diestra y a siniestra. Hermanos amados que van hoy al hospital, por favor, si el Espíritu les habla, déjense guiar por el Espíritu Santo. Sienta la llanura del Espíritu Santo y lo que el Señor les diga. Pero si no lo sienten, no van a declarar sanos a los que todavía el Espíritu Santo no ha declarado sanos. Amén. Pero todavía está la fe como fruto. Y el fruto tiene que ser engendrado. Usted sabe que hay un proceso de engendramiento en un árbol frutal, donde se poliniza a través de ciertos medios los órganos femeninos de una flor. Y cuando ese proceso natural se da a través de cierto tiempo, se produce un fruto. Siguiendo esa idea, el Espíritu Santo debe engendrar en nosotros ese fruto. Y los 9 frutos del Espíritu Santo lo que hacen es poner en nosotros el carácter de Cristo. Por eso el fruto de la fe, ese es el que crece. ¿Se acuerda cuando los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe? Miraban que en Él había fe y ellos querían también conocer cómo podía crecer, aumentar su fe. Y el Señor les dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, seguramente estaban viendo un monte: desarráigate, monte, y échate a lo profundo de la mar, y sería hecho. Tan solo con una semillita del tamaño de una semilla de mostaza. En nosotros debe haber también un desarrollo de la fe. Pero usted se está dando cuenta que en esta escalinata, que cuando veamos todos esos peldaños nos vamos a dar cuenta que lo que Pedro está diciendo es que si nosotros experimentamos cada uno ese subir de nivel espiritual de las cosas que el apóstol Pedro le fueron reveladas, el resultado es que nosotros no vamos a caer jamás. Así que eso indica que el Señor nos quiere llevar, hermano, y no podemos soslayar la verdad
que el Señor nos está invitando a llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en este tiempo. Y yo sé, hermano, que si somos honestos, cada uno de nosotros sabe que muchas veces cae en una cosa, cae en otra, cae en otra, cae en otra. El que no es gordo es chibolón, decía mi pastor. No sé qué quería decir con eso, pero usted sí sabe, ¿verdad? El que no cojea de una, cojea de la otra. Pero eso no es una justificación, sino solo marca la realidad que nosotros vivimos. Entonces dice, añadida a vuestra fe, virtud. ¿Alguien tiene aquí una Reina Valera de 1909, la famosa llamada antigua versión? ¿Alguno de ustedes tiene esa Biblia? ¿No? 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 Bueno. Pero en Hechos 1:8 llama la atención que esta, y me parece alguna otra versión más, normalmente Reina Valera 60 dice, y recibiréis poder. Pero la de 1909 dice, pero recibiréis virtud. Aunque la palabra griega es dinamos o dunamis. Dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Como para ejemplificar que esa palabra en el griego habla de poder. Pero es interesante que aquí no se usa dunamis. Aquí se usa arepe. No me interesa que usted se aprenda esa palabra en el griego, solo para que haga la diferencia, pero cuando dice añadida a vuestra fe, es como que el primer cimiento de nuestra vida cristiana para no caer jamás es tener fe. Amén. Pero a esa fe nosotros le vamos a agregar virtud. Me llama la atención porque aunque son dos palabras diferentes, se traduce como virtud precisamente ahí en Hechos 1:8, y es interesante porque quiere decir que virtud también es sinónimo de poder. La virtud. Ahora también se traduce, la forma como se traduce aquí en el original, esa palabra virtud es, yo me quedé con la boca abierta, hombría. A vuestra fe, añadido hombría, valor. Y hermano amado, por eso es tan importante que cuando uno nace de nuevo, lo primero que debe anhelar la nueva criatura es ser lleno del Espíritu Santo. Así es, amén. Por eso es que en alguna ocasión, también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, me parece, les dice, portaos varonilmente. Y eso no significa que las hermanas no se puedan portar varonilmente, porque está hablando en términos genéricos. Está diciendo, sean valientes, dejemos de ser cobardes. Muchas veces por temor no evangelizamos, por temor no servimos, por temor no hacemos nada. El temor paraliza. Por temor no se pone una empresa, por temor no se estudia, por temor, todo es por temor. Y dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, nosotros, hermano amado, necesitamos saber que a la fe hay que añadirle virtud. No solo se traduce como hombría, se acuerda que hablamos de excelencia cuando dice en el verso número 3 que nos llamó por su gloria y excelencia. Se puede traducir por su gloria y virtud. Habla la virtud, habla de mérito, nobleza, pero habla también de milagros. Por eso lo relaciono la virtud como estar lleno del Espíritu Santo, porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene valor. Dice que el reino de Dios es de los cobardes, de los valientes que lo arrebatan. Eso dice la Biblia. Entonces, estamos en que a la fe hay que añadirle valentía.
hay que añadirle excelencia. Hermano, el cristiano debe hacer las cosas con excelencia. No seamos mediocres en lo que hacemos para el Señor. Yo sé que eso cae como bomba, pero si debemos añadir virtud, y esa palabra se puede traducir excelencia, donde sirvamos, hagámoslo con excelencia. Yo sé que hay pocos amenes, porque cuando decimos eso nos sentimos todos aludidos. Pero ¿quién aquí me puede decir así con libertad y levantar su mano que usted en su trabajo trabaja con excelencia? ¿Eh? 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás no trabajan, hermano? 5, 6. ¿Cómo viven ustedes? Vuelvo a la carga. ¿Cuántos aquí tienen el testimonio personal que cuando trabajan lo hacen con excelencia? Bueno, los demás tengo que pensar que no trabajan. Pero los que han trabajado con excelencia, Marco, que levantaste, fuiste el primero que levantaste la mano. ¿Te ha representado mejores puestos y mejor remuneración trabajar con excelencia donde trabajas? Por supuesto. El que trabaja bien, inmediatamente los jefes, sus jefes inmediatos, los gerentes les ponen el ojo y dicen, este está bueno. Yo, como he vivido en el Evangelio desde los 11 años, en esas épocas de mi juventud, ser un trabajador cristiano era algo bien valorado en las empresas guatemaltecas. Todo el mundo quería un cristiano. Ese no chupaba, ese llegaba puntual, ese trabajaba bien, ese era responsable. Tenía características muy específicas. Hacía las cosas bien, porque había entendido que el Señor dice, el que trabaja, trabaje como para el Señor, dice la Biblia. No para su patrono, para el Señor. El patrono es el Señor. Pero hoy, después de más de 40 años de ser cristiano, yo veo que muchos cristianos o cristianoides no hacen las cosas con excelencia. Y Dios está diciendo que nosotros, a nuestra fe, que nos permite ver donde no miran otros, que nos permite creer lo que no creen otros, que nos permite saber que lo imposible es posible, porque Dios llama a lo que no es como que si ya fuera, a través de la fe. Añadamos entonces virtud, excelencia. Si por alguna razón estamos estancados en nuestro trabajo, oremos al Señor. Señor, ¿qué pasa? Si nos cae mal el jefe, digámosle, Señor, dame amor para ese jefe difícil. Si está habiendo algún problema en el negocio, Señor, muéstrame qué está sucediendo. Porque, hermano, el que está bien por dentro va a experimentar, salvo un trato de Dios especial para esa persona, que va a estar bien por fuera. Dice amén. Entonces, cuando las cosas no están bien afuera, hay que chequear el campamento. Hay que ver lo que está sucediendo. Muchas veces somos responsables nosotros por no hacer las cosas bien, que no nos tomen en cuenta. Hermano, yo crecí como hijo de Dios pensando que yo tenía que ser el mejor de la clase. ¿Y sabe qué? Casi siempre lo fui. No porque sea muy inteligente, sino que el Señor en su misericordia me respaldaba en mis estudios. Cuando empecé a trabajar, recuerdo que un ingeniero, para hacerme el favor de entrar a un lugar donde yo podía estudiar, salir a la 1 de la tarde, entraba a las 7 en punto y salía a la 1 de la tarde, y me pagaban tiempo completo y me pagaban bien, como dibujante de estructuras, dibujante técnico, hacer planos. Ese mi jefe tuvo que decir, para que me dieran la plaza, que yo hacía un plano A0, con lápiz y todo, no en AutoCAD, uno diario.
Yo le dije, ¿para qué dijiste eso? Y entonces mis compañeros, que por cierto ganaban menos porque yo entré, ganando más porque yo hacía un plano diario, me pusieron el sobrenombre, la maquinita. No me decían Sergio, me decían la maquinita. Y esta maquinita tuvo que hacer un plano diario en 6 horas. Y eso me permitía a mí poder trabajar, obtener los recursos para sacar mi carrera como ingeniero. Y cuando me gradué de ingeniero, hermano, mi concepto siempre fue hacerlo mejor porque soy un hijo de Dios. Yo no me hacía el loco en mi trabajo. Me pagaban de las 7 a las 1 de la tarde. De las 7 a la 1 de la tarde yo trabajaba. Porque ahí estamos dando testimonio. A veces los cristianos quieren pasarse evangelizando a la hora del trabajo. Hermano, por favor, deje de evangelizar a la hora del trabajo. No se va a confundir. Si quiere evangelizar, cómase rápidamente sus panitos. Y como le dan 1 hora, le dan media hora y el resto, entonces busque a alguien para evangelizar. Poquitos amenes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser ejemplo de excelencia en lo que hacemos. Pero a la virtud, dice acá el apóstol, déjeme ver dónde lo voy a hacer. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que añadir a la virtud? Seguimos aquí en el verso número 5. A la virtud, conocimiento. ¿Usted se acuerda que precisamente esa fue la tentación que le pusieron? El enemigo le puso a Eva la tentación de conocer. Mire, no es una cosa fuera de lugar pensar que en el centro estaba el árbol de la vida y del fruto del árbol de la vida podían comer. De todos los árboles pueden comer, salvo de uno, el árbol del conocimiento del bien, pero también del mal. ¿Sabe usted que la tendencia que aún los que ya somos hijos de Dios tenemos es solo llenarnos de conocimiento? Y hoy que todo se puede googlear. Hermano, estamos viviendo una época tecnológica donde usted sabe más de lo que podía saber el erudito más grande de hace 50 años, porque usted todo lo googlea. ¿O no? Algunos días le pusieron a eso San Google. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Porque creo que de santo no tiene mucho. Pero bien sabe, dijo el diablo en la tentación a Eva, que el día que comas seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, conocimiento en el griego, aquí en este pasaje, es gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. ¿Alguno de ustedes estuvo en esos movimientos gnósticos? ¿Alguna vez? Ahí en la calle donde nosotros vivimos, no la calle donde tú vives, ¿verdad? Pero en la calle donde vivimos, cabal, hay una cuadra donde muchas veces nosotros damos vuelta y enfrente hay una gran casa que dice Gnosis, movimientos rosacruces, movimientos gnósticos. ¿Y sabe usted que esos movimientos gnósticos han estado vigentes desde el principio de la humanidad? Porque es una tendencia a tener conocimiento. Los gnósticos, en los tiempos en los que el apóstol Pablo empezó a sembrar iglesias y se empezó a desarrollar la iglesia, ellos metían en el mismo canasto todo el conocimiento esotérico junto con el conocimiento cristiano. Y por eso muchas de las epístolas se escribieron precisamente para sacar del error a los primeros discípulos que estaban siendo atraídos por el gnosticismo. Entonces, Pedro no está hablando de un conocimiento de cualquier tipo, sino que está hablando del conocimiento que viene de parte de Dios. Dice amén. Está hablando del conocimiento que te lo puede revelar el Espíritu Santo, y no solamente todas las fuentes de conocimiento que nosotros podamos tener hoy.
Si me acompaña a Filipenses capítulo 3 y verso 8, Filipenses capítulo 3, no sé si usted es más rápido que yo, y si ya llegó, espéreme un momentito porque a mí las hojas, como que mi Biblia está muy nueva. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 3 verso 8? Está hablando el apóstol Pablo. Y ciertamente, un hombre que fue un erudito, que su maestro Gamaliel le trasladó mucho conocimiento. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo podía tirar todo su conocimiento a la basura con tal de encontrarse con la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Aquí en su Biblia. Fíjese que ahorita me está doliendo la cabeza, pero no me voy a poner la Biblia así para ver si me funciona como una pastilla para el dolor de cabeza. Porque a veces muchos piensan que la Biblia es un amuleto. ¿Usted no fue de las personas que sus padres compraron una Biblia que parecía adobe? Una Biblia católica con figuritas que las vendían por semana. Digo, no las vendían por semana, sino que por semana había que pagar. Y una bibliona así grandota. Y muchas veces se dejaba en la sala y ocupaba todo el espacio de la mesa. Pero esa Biblia jamás la abrían. Muchos así tienen sus Biblias. Las tienen guardadas. Y el conocimiento viene de la bendita palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos, para no caer, tener fe, tener virtud y tener conocimiento, pero el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿sabe qué me decía a mí el Señor hablando, meditando sobre estas cosas? Me decía, aunque tengas fe, puedes caer. Aunque tengas fe y tengas virtud, puedes caer. Y me hacía ver cómo los grandes ministros que fueron usados con poder, después uno se los encuentra que cayeron en adulterio, que cayeron aquí, que cayeron allá, ¿ha visto usted eso? ¿Cuánto está sucediendo hoy? Hermanos amados, nosotros todos los que estamos aquí no estamos garantizados, si no hacemos lo que la palabra del Señor nos dice, de continuar en este camino. Hoy nos ven aquí, mañana quién sabe. Hoy eso está sucediendo mucho en la iglesia. Entonces yo lo que quiero que usted vea es que esta escalera que te va subiendo de nivel y te va subiendo de nivel, que son 8 cosas que nos van a permitir, según lo que dice Pedro, no caer, y no lo que dice Pedro, lo que dice el Señor a través de él, que si tenemos 1 o 2, y yo sospecho que la mayoría de nosotros tenemos pocas, así que es muy probable que todos nosotros estemos muy tentados a caer. Entonces, si Dios te usa a ti y una persona sana porque tú oras, tienes fe como don, no te confíes. Porque puedes salir de haber sido usado por Dios y el enemigo te está esperando afuera. Y después de una gran victoria, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de descuidarnos porque el enemigo está queriendo botarnos. Entonces, el conocimiento va a ser sumamente importante. Dice siempre Filipenses 3:8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no siempre doy mi testimonio, pero le voy a dar una perlita. A mí me enseñaron, yo diría, los teólogos con los que aprendí, el pensamiento griego. Usted sabe que los griegos amaban el conocimiento. Por eso filósofos, filosofía, que es lo que más se recuerda de lo que los griegos nos dejaron.
como cultura, es amor al conocimiento o amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría. Filos, amor. Porque los grandes teólogos lo que tienen generalmente es gran conocimiento bíblico. Y a mí me dieron a mamar conocimiento, letra. Pero la Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque la letra sin espíritu no produce más que hinchazón. Entonces yo puedo entender que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él prácticamente fue a un nivel universitario con Gamaliel, era un hombre con muchos recursos, tenía la ciudadanía romana, y usted en Filipenses 3 encuentra todo las características de la vida de ese hombre. Pero él dice, todo lo tiré a la basura, con tal de ganar a Cristo. Si quiere darle fuerte el aplauso, déselo al Señor. Aleluya. Mira, hermano, el conocimiento bíblico per se no es suficiente, solo lo hincha a uno. Cuando en el 82 yo llegué a Elim, yo tenía 22 años. Estaba a punto de cerrar mi carrera de ingeniero. Era un buen conocedor de las herramientas hermenéutica, homilética, exégesis. Los que han entrado a mi oficina saben que yo tengo muchos libros, que desde los 14 años empecé a comprar libros cristianos, libros, y a leer. Leía mucho. Y Dios me tuvo que sacar de Guatemala, llevarme a Colombia, para quitarme mis estructuras sobre las cuales yo había sentado mi vida cristiana. Yo iba como un triunfador, pero regresé sin siquiera saber cómo me llamaba, porque me quitaron las estructuras, los andamios sobre los cuales yo había establecido mi vida, y uno de esos era mi conocimiento bíblico, mi manera de enseñar. Pero cuando llegué a Elim, el Señor puso en mi corazón que todo eso lo tirara a la basura. Y que estuviera abierto a recibir lo que el Señor me quería dar. Pero de la misma manera como Pablo tiró a la basura eso, ahí estaba su conocimiento de la ley. El Señor dijo, necesito que escribas Gálatas, necesito que escribas Romanos, a los romanos. Necesito, porque yo creo que Pablo pudo haber sido el autor de los Hebreos, que escribas Hebreos, donde se necesitaba un gran conocimiento sobre la ley. Entonces fue a la basura y lo sacó, pero ya redimido por el conocimiento de Cristo. Hay cosas que el Señor nos hace tirarlas para hablarnos a nuestro corazón según los momentos en los que Él quiere hablar a nuestras vidas, pero después las redime para que sean usadas en su obra. Dice amén. Conocimiento, cada una de esas cosas merecen un tiempo de 1, 2, 3 horas, quizá más. Pero yo lo animo a usted a que usted vaya a la palabra, busque en una concordancia cada vez que aparezca la palabra fe, cada vez que aparezca la palabra virtud, cada vez que aparezca la palabra conocimiento, porque usted y yo necesitamos subir esos peldaños. Pero después dice, añadid el conocimiento, ¿qué? ¿Qué hay que añadir al conocimiento? ¿Sabe por qué se necesita dominio propio después de tener conocimiento? Porque sin dominio propio o templanza nos hinchamos. Oh, yo sé un montón. Por eso no se me olvida un varón que tenía y tiene mucho conocimiento bíblico, que pasó por el Elim. Y en esos tiempos a los ministros les gustaba andar así, mire, con sus grandes Biblias. Y él hasta caminaba así erguido. Lo tengo claro como que si había sido ayer.
Y le conté, ¿verdad?, que ese varón, el hermano Otto, porque Dios lo usaba de una manera tremenda, tremenda. Y lo invitó a predicar. Y el doctor lo escuchó. Pero su ego, como no había dominio propio de todo lo que el Señor le daba, lo hizo bajarse del púlpito, ponerse enfrente del hermano Otto y decirle cómo le quedó el ojo. Creo que nunca más subió al púlpito del IMSS Central. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted tiene conocimiento, se empieza a sentir así muy chancle usted? Por eso, añadida a tu conocimiento que viene de parte de Dios, dominio propio. Ahora fíjese que qué tremendo. Porque este varón, donde pastoreó, tuvo problemas de faldas. O sea que no es suficiente conocer, no es suficiente tener fe, no es suficiente tener virtud. Hay que tener dominio propio. Y el dominio propio, la acepción de la palabra en el original dice claramente en cuanto a lo sexual. ¿Por qué los ministros caen con dama? ¿Te acuerdas lo que nos decía el hermano Otto? O caen con lana, dama o fama. Las tentaciones que encontraron o iban a encontrar los que acababan de salir del desierto, cruzaron el mar, el río Jordán, tipo de la llenura del Espíritu Santo, eran esas tres tentaciones, porque los mismos espías llegaron a una casa de citas donde había una prostituta llamada Rahab. ¿Y usted qué cree? ¿Qué ambiente había ahí? Ellos fueron tentados en lo sexual. Los había mandado Josué. Pero Dios estaba haciendo un milagro en la vida de esa mujer. Y usted conoce bien todos esos detalles. Pero cuando ellos entraron y llegaron a Jericó, la ciudad amurallada, otras dos tentaciones estaban detrás de esos muros que ellos no botaron, los botó el Señor. Porque había un manto babilónico tipo de la fama. Y había un lingote de oro que Acán se lo agarró, a pesar de que Dios había dicho que todo Jericó, todo lo que había ahí en posesiones era entregado a la maldición. Y no tenían que tomar absolutamente nada. Rahab, dama, lingote de oro, lana, manto babilónico, fama. Así que si un día el Señor te llama al ministerio, cuídate de esas tres tentaciones. Pero ¿por qué cree usted que a cada rato se oye que fulano se fue con su secretaria? Hablando de ministros. Que mengano aquí, que sutanejo allá. Hoy está circulando un video que se hizo viral. Tal vez ya les llegó. En 4 días 51,000 lo vieron. Y es triste porque habla de ministros que incluso pastores están siendo citados por jueces en Estados Unidos por pecados de tipo sexual a menores. Eso quiere decir que si tienes fe, tienes virtud, tienes conocimiento, no te olvides que el dominio propio también es un fruto del Espíritu.
Entonces, mire, hermano varón y hermana amada, si usted tiene tentaciones y usted está luchando con esas tentaciones, ministrese. Porque la administración descabeza las intenciones de tu corazón antes que caigas en ellas. Porque cuando ya caíste en eso, a veces esos nudos ya no se pueden desatar. Yo quiero que usted entienda por el amor de Dios que hasta en la iglesia hay tentaciones. Las hermanas saben cuando las miran feo los varones, ¿sí o no? Hermanas, si hay ojos llenos de adulterio, usted es sensible a los ojos llenos de adulterio. Por favor, por eso tenemos que recordar que los besitos en la mejilla deben ser ósculos santos. Y una mujer sabe cuando un varón, ay, ¿qué tal esta hermanita? Y a veces va por ahí otro tipo de espíritu. ¡Aló! Si usted percibe eso con alguien, dele la mano. Mejor dele la mano. Pero es bíblico el ósculo santo. ¿Sí? Ojo, hoy hay hermanas contaminadas en las iglesias. Varón, si tú sientes mucha atracción y eres un hombre casado o soltero, cuídate. Añade dominio propio. Dominio propio es decir, no, no gracias. No gracias. Habla también de templanza. ¿Cómo es una espada templada que es metálica? La templan en el fuego y después la sacan, y si el material está bien hecho, el metal está bien templado, se mete en agua fría. Eso quiere decir que aguantas lo frío y aguantas lo caliente. Templanza. Si los ojos son los ojos del alma, en los ojos se puede ver cómo está viviendo alguien. ¿Aló? Entonces, jovencita soltera, ten cuidado en la iglesia con quién te juntas. Ay, es que toca, es que canta, es que predica. Momentito, pero también es hombre. Y puede ser un hombre contaminado. Mejor termino, ¿verdad? Porque de todas formas ya me pusieron el rojo. Pero estamos hablando que si tienes estas 4 cosas todavía puedes caer. Que sigue el dominio propio. Vemos una más y nos vamos. Entonces dice, al dominio propio, paciencia. Vamos a ver. Ya se trabó otra vez. La batería está agotándose, dice. ¿Salió o no salió? Bueno, ahí lo dejamos. Paciencia. ¿Sabe que el Señor me hablaba a mí que lo que más me cuesta a mí es la paciencia? Pero no se haga, usted también, hombre. Y hace poco posteé una frase que el Señor puso en mi corazón. Que si no tenemos paciencia va a venir prueba. Porque la prueba produce paciencia. También es otro fruto del Espíritu. Ahora, ¿por qué razón tiene que haber paciencia? Porque necesitamos paciencia para seguir esperando la venida del Señor. La gente ya perdió la paciencia. Yo veía un video que se llama Predicadores niegan el falso,
niegan el arrebatamiento. 7 minutos, pero se pone uno y hacen realidad lo que Pedro dice, solo que en su capítulo 3, burladores, porque se burlan. Hay uno que se burla de Gille Ávila. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que probablemente hay jóvenes aquí que les gusta ese personaje y que irían a verlo cuando venga a Guatemala. Y como es un cómico, hasta su programa de noche tiene, donde no invita pastores, invita gente del mundo en su raro concepto de predicar el evangelio. Y yo sé que usted, más de algunos se va a enojar aquí, pero yo no estoy diciendo nombres. Como es un comediante, imita. Cuando Gille Ávila predicaba acerca de la escatología que el Señor le había dado. Otro muy chapín, en cortos segundos dice, ya fue el rapto, pero nos dejaron trabajando. Burlándose del rapto. ¿Sabe qué es lo que más me enardece a mí? Que dicen, en la Biblia no aparece la palabra rapto. Y el montón de indoctos bíblicos dicen, amén. Vaya a buscar la palabra arpazo, si no habla de rapto. Arrebatamiento. Arpazo. Pero como la mayoría de la gente no lee. Por eso vaya a las actividades de esta semana, porque ahí el Señor nos va a hablar. Estos burladores no tienen dominio propio. Y el último que aparece ahí es un moreno que habla con una forma tan sarcástica y tan terrible que dice, si tú estás esperando y estás hablando de que el Señor viene, dice, shut up, dice. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cristo no viene. Y hace toda en una de las iglesias más grandes de Miami hace unos cuantos años. Pero qué terrible, hermano. No pasó mucho tiempo. Y ese hombre salió en su jet privado con su esposa, su hija, parte de su familia y el staff de su congregación o de su misión. Una gruita, cuando iba aterrizando, se le atravesó al avión. Una grúa. Y murieron todos. Con Dios no se juega. Pero es bíblico. Lo dice Judas y lo dice Pedro. Que en los postreros tiempos habrán burladores que dirán, ¿dónde está la venida del Señor? Estábamos hablando de paciencia. Ellos perdieron la paciencia. Uno de estos hombres dice, yo vengo de una generación castrada. Soy un burro, dice. En eso tiene razón. Porque no estudié. ¿Quién lo mandó a no estudiar? ¿Usted cree que el Señor puede venir hoy? Pero aquí hay un montón de patojos que son profesionales universitarios y que han sido alentados a que estudien. Y son alentados a que sean los mejores trabajadores. Y que son alentados para que sean los mejores empresarios. Que no me vengan a decir a mí la vaganería que tuvieron en su momento al dejar los estudios, que lo hicieron porque les decían que el Señor ya venía. Yo sé que en las iglesias hay gente desequilibrada. Yadira y yo, en los tiempos que estuvimos en el LIM y formábamos parte de un grupo universitario dentro del LIM, había muchos jóvenes y algunos ministros que nos miraban como los carnales de la iglesia porque íbamos a la U.
Pero mi pastor jamás me dijo que no fuera a la universidad. Otros podían pensar lo que quisieran, pero la decisión la tomas tú. Por eso ningún ministro va a guiar la vida de las personas. Solo estamos para mostrarles el camino y las diferentes opciones. Pero eres tú, con el Espíritu Santo que tienes dentro, el que va a tomar las decisiones. Estudia. Ponte empresa. Pero sí debes de saber que si todas esas cosas te alejan del Señor, tienes que ser equilibrado. Dios no anda buscando gente haragana, hermano. Dios busca gente ocupada. Paciencia. Termino con lo que el original dice de esta palabra. ¿Sabe qué dice? Me gusta mucho. Resistencia. Paciencia es resistencia o aguante alegre. La Biblia habla del paciente Job, que le pasó de todo, pero él dijo que aunque le pasara de todo, yo seguiré esperando. Yo seguiré esperando. Claro, pasó situaciones muy feas, muy difíciles. Hasta maldijo el día de su nacimiento Job, porque había caído en lo más profundo de la desesperación. Pero casi al final dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Hay gente aquí que ha tenido pruebas por años y han estado a punto de sucumbir por la prueba. Pero a ellos les digo: tengan paciencia. Esperemos confiadamente. Aprendamos a que el Espíritu Santo preñe en nosotros la paciencia. En una generación donde todo es rápido. Si se tardan un minuto en darte la hamburguesa en Mac, ya estás alegando. Y los de atrás pitando. Cuando antes, tal vez pasaban 15 minutos para que te prepararan tu hamburguesa. Pero es el sistema. No busques Mac paciencia en el supermercado, porque no hay. La paciencia se va haciendo en nosotros lentamente, lentamente, lentamente. Pero note que con fe, con virtud, con conocimiento, con dominio propio y con paciencia, todavía podemos caer. Póngase de pie. Vamos a terminar.